Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla y con muchísima energía, porque hoy tenemos un vídeo que, les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de salseo, de rumores, de esa pareja que nos tiene a todos en vilo desde hace años. Sí adivinaron, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya vieron en el título, la bomba ha explotado en Cannes. Cannes, amigos. El festival de cine más glamuroso del mundo, donde las estrellas brillan con luz propia, y donde parece que dos de nuestras estrellas turcas favoritas han coincidido, y no solo eso, al parecer en el mismo hotel. Así que abrochen sus cinturones porque este chismecito viene con curvas. Antes de empezar a desgranar toda la información que tenemos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viendo mis vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna notificación, y así se aseguran de estar al tanto de todos los chismes, noticias y novedades del mundo del entretenimiento turco. De verdad, su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano. Y ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos desatan una tormenta de emociones en las redes sociales. Desde que protagonizaron Senkal Kapm, la química entre ellos traspasó la pantalla. Todos fuimos testigos de su romance, un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Estábamos enganchadísimos a cada foto, a cada vídeo, a cada demostración de amor pública. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y la historia de Kerem y Hande llegó a su fin. La separación fue un shock para muchos. Las especulaciones sobre las razones fueron infinitas, problemas de agenda, diferencias irreconciliables, la presión mediática, la verdad es que nunca supimos los detalles exactos. Lo que sí sabemos es que desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, triunfando en sus respectivas carreras y por supuesto, siendo el centro de atención de la prensa rosa. Y aquí es donde entra en juego Cannes. Imagínense la escena. La croisette llena de flashes, los vestidos de alta costura, las fiestas exclusivas, y de repente la noticia. Kerem Bürsin y Hande Erçel están en Cannes. Ok, eso podría ser una simple coincidencia. Cannes es un evento enorme al que acuden muchísimas celebridades. Pero la cosa se pone interesante cuando se empieza a rumorear que ambos se están hospedando en el mismo hotel. ¡Boom! La bomba explotó. Las redes sociales se incendiaron. Los fans enloquecieron. ¿Será una simple casualidad? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Los más optimistas sueñan con una reconciliación. Los más escépticos creen que se trata de una simple estrategia de marketing. Y luego estamos los que simplemente disfrutamos del salseo y esperamos a ver qué pasa. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Hasta ahora, la información es escasa y confusa. No hay fotos ni vídeos que confirmen que Kerem y Hande han sido vistos juntos en Cannes. Las fuentes son, en su mayoría, rumores y especulaciones provenientes de las redes sociales y algunos medios turcos. Algunos afirman que fueron vistos cenando en un restaurante. Otros dicen que coincidieron en una fiesta. Y los más osados aseguran que se les vio entrar juntos al hotel. Sin embargo, como siempre les digo, hay que tomar toda esta información con pinzas. En el mundo del espectáculo, las noticias vuelan y muchas veces se inflan o se inventan para generar más revuelo. Así que hasta que no tengamos una confirmación oficial o una prueba irrefutable, todo lo que estamos escuchando son rumores. Pero, claro, ¿dónde está la gracia si no especulamos un poco? Analicemos las posibilidades. Si Kerem y Hande realmente están en el mismo hotel, las opciones son varias. La primera, y la que todos esperamos, es que estén intentando darse una segunda oportunidad. Quizás el tiempo separados les ha hecho reflexionar, darse cuenta de lo que realmente sienten el uno por el otro, y han decidido intentarlo de nuevo. ¡Ay, qué bonito sería! La segunda opción es que simplemente sean amigos. Es posible que después de la separación, hayan logrado mantener una relación cordial y se lleven bien. Y dado que ambos están en Cannes por motivos profesionales, es normal que coincidan en algunos eventos o lugares. Y la tercera opción, la menos romántica pero también posible, es que se trate de una simple coincidencia.
Cannes es un festival enorme y las celebridades suelen hospedarse en los mismos hoteles. Quizás Kerem y Ande simplemente reservaron habitaciones en el mismo lugar sin saberlo, y no tienen ninguna intención de interactuar el uno con el otro. Pero, seamos honestos, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Kerem y Ande, autodenominados Anker, no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo, de teorías conspirativas, de montajes fotográficos. La Anker Feber está más viva que nunca. Y mientras tanto, Kerem y Ande siguen con sus vidas. Kerem está promocionando su nueva serie, Jakob Seversen, donde comparte protagonismo con Afsanur Sankaktutan. La serie ha tenido una gran acogida en Turquía y promete ser un éxito internacional. Por su parte, Ande sigue cosechando éxitos como actriz y modelo. Recientemente la vimos en la serie Bambaşka Biri, junto a Burak Deniz, con quien ya había trabajado en el pasado. Además, Ande es imagen de varias marcas prestigiosas y es una de las actrices turcas más seguidas en las redes sociales. Ambos son talentosos, guapos y exitosos. Y a pesar de la separación, siguen siendo dos de las figuras más queridas y admiradas del público turco. Así que independientemente de lo que pase en Cannes, les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y ahora, volviendo al tema central del vídeo, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliarán? ¿O se trata de una simple coincidencia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Mientras esperamos a ver si surge alguna novedad en Cannes, les recomiendo estar atentos a mis redes sociales, donde estaré compartiendo cualquier información que surja sobre este tema. Y por supuesto sigan viendo mis vídeos, donde encontrarán todas las noticias y novedades del mundo del entretenimiento turco. Para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, la noticia bomba es que Kerem Bürsin y Hande Erçel han coincidido en Cannes, y se rumorea que se están hospedando en el mismo hotel. La información es escasa y confusa, pero las especulaciones sobre una posible reconciliación han inundado las redes sociales. Hemos analizado las diferentes posibilidades, desde una segunda oportunidad hasta una simple coincidencia. Y como siempre les he pedido su opinión sobre este tema. Ahora sí, llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Espero que hayan disfrutado del salseo y que se hayan entretenido un rato. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, para echar chismes sin remordimientos. Antes de despedirme, quiero recordarles que su opinión es muy importante para mí. Así que no se olviden de dejar sus comentarios abajo, contándome qué piensan sobre este tema y sobre cualquier otra cosa que quieran compartir conmigo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. De verdad, su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden a disfrutar del salseo con moderación. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen. Que la cosa no acaba aquí. Después de grabar el vídeo, me puse a investigar un poquito más a fondo. Como saben, mi labor es traerles la verdad, o al menos, la versión más completa posible de la verdad. Así que me dediqué a bucear en las redes sociales, a contactar a mis fuentes, y a tratar de armar este rompecabezas del Ankergate en Cannes. Y déjenme decirles que la cosa se pone aún más turbia, pero también más interesante. Para empezar, vamos a hablar de las fuentes. Como les decía, no hay fotos ni vídeos oficiales que confirmen el encuentro entre Kerem y Hande. Pero sí que hay una serie de insiders en las redes sociales, sobre todo en Twitter e Instagram, que están tirando pistas, comentarios y rumores. Estos insiders son cuentas anónimas o semi-anónimas, que afirman tener información privilegiada sobre el mundo del espectáculo turco. Algunos de estos insiders aseguran que vieron a Kerem y Hande cenando juntos en un restaurante llamado La Petite Maison. Este restaurante es uno de los más exclusivos de Cannes, conocido por su ambiente glamuroso y su cocina mediterránea de alta calidad. Según esta fuente, la cena fue muy íntima y estaban muy sonrientes.
Otro insider afirma haber visto a Ande en la fiesta de la revista Vanity Fair, una de las fiestas más importantes del Festival de Cannes. Y curiosamente también afirma haber visto a Kerem cerca de la zona, aunque no pudo confirmar si ambos coincidieron en la fiesta. Pero la información más jugosa, sin duda, es la que se refiere al hotel. Según varias fuentes, Kerem y Ande se están hospedando en el Hotel Barriere Le Majestic Cannes. Este hotel es uno de los más emblemáticos de Cannes, conocido por su fachada Art Deco, sus vistas al mar Mediterráneo y su piscina en la azotea. Es un lugar donde se hospedan muchas celebridades durante el festival, por lo que no sería descabellado que Kerem y Ande hubieran reservado habitaciones allí sin saber el uno del otro. Sin embargo, lo que hace que esta información sea tan interesante es que, según una fuente que trabaja en el hotel, Kerem y Ande reservaron habitaciones en el mismo piso. ¿En el mismo piso? ¿Coincidencia? No lo sé, Rick, parece falso. Esta fuente también afirma haber visto a Kerem y Ande juntos en el ascensor del hotel. Según su relato, ambos estaban solos y se saludaron de manera cordial pero distante. No hubo besos, ni abrazos, ni muestras de afecto evidentes. Pero, según esta fuente, se podía sentir la tensión en el aire. Ahora bien, como les dije antes, hay que tomar toda esta información con pinzas. Estos insiders no son fuentes oficiales y sus relatos podrían ser inventados o exagerados para generar más revuelo en las redes sociales. Pero al mismo tiempo es innegable que hay algo de verdad en todo esto. Demasiadas fuentes coinciden en los detalles, lo que sugiere que al menos hay algo de fundamento en los rumores. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Por qué Kerem y Ande estarían en Cannes, en el mismo hotel e incluso en el mismo piso? Una posibilidad es que, como les dije antes, estén intentando darse una segunda oportunidad. Quizás el tiempo separados les ha hecho reflexionar sobre su relación, y han decidido intentarlo de nuevo. Cannes podría ser el lugar perfecto para reavivar la llama del amor, lejos de las miradas indiscretas de la prensa y de la presión mediática. Otra posibilidad es que estén trabajando en un proyecto juntos. Después del éxito de Senkalkam, no sería descabellado que Kerem y Ande estuvieran planeando una nueva serie o película. Cannes podría ser el lugar ideal para reunirse con productores y directores, y para discutir posibles proyectos. Pero también es posible que todo esto sea una simple estrategia de marketing. Kerem y Ande son dos de las estrellas turcas más populares del momento, y su presencia en Cannes genera una enorme expectación mediática. Quizás sus representantes hayan orquestado todo este revuelo para promocionar sus carreras y para generar interés en sus próximos proyectos. Y por supuesto también existe la posibilidad de que todo esto sea una simple coincidencia. Cannes es un festival enorme y es normal que las celebridades se hospeden en los mismos hoteles y coincidan en los mismos eventos. Quizás Kerem y Ande simplemente reservaron habitaciones en el mismo hotel sin saberlo, y no tienen ninguna intención de interactuar el uno con el otro. Pero sinceramente creo que hay algo más detrás de todo esto. La coincidencia del hotel del piso, la cena en la Petite Maison. Todo apunta a que Kerem y Ande están pasando tiempo juntos en Cannes, ya sea por motivos personales o profesionales. Y mientras tanto los fans de Anker están enloqueciendo. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, de teorías conspirativas, de montajes fotográficos. La Anker Fever está más viva que nunca, y los fans están ansiosos por ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Así que, amigos míos, la historia de Kerem y Ande en Cannes está lejos de terminar. Aún quedan muchos capítulos por escribir, y estamos todos ansiosos por saber cómo acabará este cuento de hadas moderno. Les prometo que seguiré investigando y que les mantendré informados de cualquier novedad que surja sobre este tema. Así que estén atentos a mis redes sociales y sigan viendo mis vídeos, donde encontrarán todas las noticias y novedades del mundo del entretenimiento turco. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo contándome qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliarán? ¿O se trata de una simple coincidencia? Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Ahora sí, me despido por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden a disfrutar del salseo con moderación, ¿o no? Cara guiño.